Voy a acompañarlos en el día de hoy con una charla que es el plan de desastres para pacientes quemados. Quisiera empezar con esta diapositiva y esta frase sale en la primera parte del artículo que conmemoró el 5º aniversario del ataque de las Torres Gemelas. Y dice algo así: el horror de este momento, el rey continuó, nunca lo olvidaré. Sí lo olvidarás, dijo la reina, si no haces un memorando de este. Y esto nos recuerda que a pesar de los momentos terribles que vivimos, se nos suele olvidar y pensamos que no nos va a ocurrir. Y lo importante en los desastres es no pensar que no le va a ocurrir, sino cómo va a estar uno preparado para que ocurra, cuando ocurra, porque de seguro va a ocurrir. Entonces, ¿qué es un plan de emergencias y desastres? Es básicamente todas las organizaciones y la infraestructura logística que se debe implementar a nivel no solamente de las instituciones, sino también de las ciudades y de los estados para responder a un evento de un desastre. ¿Y qué es un desastre? Básicamente, cuando el número de víctimas sobrepasa la capacidad de atención. Y tenemos diferentes niveles. Frecuentemente vemos que se accidentan 2 buses de Transmilenio llenos, ahí podrían haber perfectamente 200 heridos, y si 200 heridos llegan a una sola institución, seguramente toca activar el plan de emergencias y desastres. Pero puede ser un poco más grande, como el atentado del Club El Nogal ya hace 20 años, o más recientemente el atentado en la Escuela General Santander, que también implica múltiples víctimas y activaciones de planes de emergencias y desastres, y puede ser mucho más grande, como el terremoto de Armenia o el desastre de Armero, donde ya es un desastre que impacta no solamente a nivel nacional, sino seguramente requiere ayudas internacionales. Y cuando miramos los desastres, las diferentes posibilidades, vemos que específicamente los pacientes quemados tienen una característica, y es que, como lo mencionaban ahorita en el conversatorio, y lo vamos a ver seguramente los próximos 2 días, el manejo es un manejo especializado, que requiere un equipo multidisciplinario y que es difícil de sustituir y reemplazar en el caso de un desastre, lo que lo pone en este cuadro superior derecho, donde son los más difíciles de manejar. Y entonces tenemos diferentes aspectos que tenemos que analizar, como es la vulnerabilidad de las poblaciones, y es la capacidad que tienen no solamente para responder ante un evento, sino la susceptibilidad que tienen. Lo vamos a ver más adelante en algunas de las diapositivas, donde Haití y Japón tuvieron un terremoto y en uno fallecieron 360.000 personas, que es en Haití, y en el otro 20.000, porque era mucho más vulnerable Haití en cuanto a infraestructura, capacidad de respuesta, que el Japón. Y tenemos que también analizar la relación entre esa vulnerabilidad, los peligros, para determinar el riesgo, que es que ese evento se vuelva real, y la capacidad que tenemos para responder. Les recomiendo este formato de Kaiser permanente, que puede bajar uno gratis en internet, donde nos permite mediante una tabla dinámica determinar los diferentes tipos de desastres naturales, tecnológicos, humanitarios y con materiales peligrosos, y nos determina, de acuerdo a la probabilidad de que ocurra, el impacto que tenga en las vidas humanas, en las propiedades, en los negocios, la capacidad que tengamos de responder interna o externamente, y la preparación nos da un puntaje que nos permite determinar a qué tenemos que hacerle prioridades, porque son muchos los eventos que pueden ocurrir, pero no sería tan lógico que aquí en la Fundación tuviéramos un plan de respuesta para tsunami, ¿sí? Pues porque no estamos al lado del mar, pero seguramente en Serena del Mar deberían tener un plan de respuesta para tsunami porque están ahí al lado. Entonces, cada uno tiene que ver en su población cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus riesgos, cuáles son las probabilidades, y de esa manera hacer un plan de emergencias y desastres. Y en desastres tenemos 4 fases: la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación. Y parte de lo que vamos a hacer ahorita es concientizar
a las personas de que tener un plan es importante para poderlo poner en marcha cuando lleguen los eventos. Después la respuesta, que es poner el plan, la recuperación, retornar al estado basal, y la mitigación, que es qué aprendimos de ese evento, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué podemos hacer mejor en la próxima vez que nos ocurre. Este artículo me pareció muy interesante y mira cómo se comportaron los pacientes quemados en el ataque del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Entonces, lo primero que hicieron es, miremos qué capacidad teníamos de respuesta, cuáles eran las instituciones de salud cercanas al World Trade Center y si estas instituciones a cuánto quedaban de distancia, de tiempo y si tenían capacidad o no para manejar pacientes quemados. Ustedes ven que las más cercanas, que eran Bellevue y St. Vincent, no tenían unidad de quemados. El Presbyterian tiene 40 camas de unidad de quemados y así van aumentando las distancias y las capacidades. Y cuando ocurrió realmente el ataque de las Torres Gemelas, aquí fue donde fueron trasladados los pacientes. Entonces vemos que Bellevue, que no tiene unidad de quemados, quedó con 5 pacientes. St. Vincent, que era el más cercano y que no tenía unidad de quemados, quedó con 15 pacientes. El Presbyterian, que tenía la mayor capacidad, 40 camas, quedó con 10 y de esta manera tuvieron 39 pacientes quemados. Algunos fueron contrarremitidos de sitios que no tenían unidad de quemados a sitios con unidades de quemados. Y además lo interesante de este artículo es que nos muestra que no solamente es el equipo médico, sino todo el refuerzo que requirió esa atención de esos pacientes en cuanto a attendings, fellows, residents y también el personal de enfermería y de rehabilitación y fisioterapia, que es un manejo multidisciplinario que lo hace difícil de reemplazar. Entonces, el mensaje de esto es que les faltaba un poco de organización, pues es difícil estar organizado cuando le caen aviones, pero dijeron, no, venga, tenemos que organizarnos y entonces se crearon unas redes de atención para múltiples quemados en las redes este y oeste de Estados Unidos con un plan multidisciplinario que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que hicieron, bueno, pero ¿cuánto debería ser nuestra capacidad para poder responder? Y ellos estimaron que debería tener una ciudad una capacidad de 50 camas o 50 para manejar 50 pacientes quemados por cada 1.000.000 de habitantes. Y que Nueva York, que en el 2000 tenía 8 millones de habitantes, debería tener la capacidad de manejar 400 pacientes quemados. Pero Bogotá, que tiene 7 millones de habitantes, debería tener la capacidad de manejar 350 pacientes quemados. Entonces aquí ya no se habla de que es una institución, sino es una respuesta nacional distrital. Y ahí la colaboración entre las instituciones cobra gran relevancia para poder tener una coordinación, una comunicación, una clasificación, activación y expansión realmente distrital y nacional para atender estas víctimas. Y ven ustedes cómo es un plan que no puede ser hecho en papel por una persona, lo mencionaban ahorita también en el conversatorio, y este es el número de instituciones que intervinieron en la creación del grupo de desastres para pacientes quemados de la región oeste de Estados Unidos. Y cada uno de ellos tenía que determinar cuál era su capacidad de respuesta, cuándo activaba su plan. Si yo tengo 2 camas de quemados y me llegaron 10, pues tengo que activar el plan de quemados, pero si tengo 40 como el Presbyterian, seguramente eso los puedo manejar sin necesidad de activar el plan. Cada uno debe decidir cuándo activa el plan de emergencias y desastres, cuándo solicita apoyos externos, cuándo empieza a remitir pacientes, a dónde los va a remitir, qué convenios tiene, cómo se va a apoyar con el Centro Regulador de Urgencias para poder hacer esos manejos. Y entonces, el otro punto clave es que las instituciones tienen que sobrevivir solitas más o menos 72 horas. ¿Por qué? Porque las ayudas, que es lo que está en la línea verde, van a empezar a llegar más o menos a 72 horas después de que ocurre el evento. Y las instituciones tienen una capacidad local que se acaba más o menos a 32 horas y que tenemos una brecha entre las 40 y las 72 horas que se llama capacidad de expansión y es cómo hago yo con los recursos disponibles para atender las víctimas
que me están llegando. Entonces, se determinan diferentes capacidades y una capacidad es la capacidad convencional y es el business as usual, que es tener todo como lo que yo quiero, puedo hacerle todo lo que quiera, tengo todos los recursos y a los pacientes pues le puedo ofrecer todo. Lo otro es la contingencia, donde no es lo que yo uso normalmente, pero puedo garantizar la calidad y los resultados. Y por último, el de crisis, que es no va a poder hacer todo lo que yo quisiera, pero tengo que buscar la forma de prestar la mejor atención posible dadas las circunstancias. Entonces, a medida que va aumentando el número de víctimas, se va complicando el proceso de atención y tenemos que pasar de atención convencional, contingencia, hasta la atención en estados de crisis. Entonces, el National Incident Management System, NIMS, clasifica los desastres por quemaduras en 3 tipos. El primer tipo es donde tenemos casi que todos los pacientes están quemados. Entonces, tenemos ejemplos como este incendio en el Bohemdam Café en Holanda, con 14 muertes y 241 heridos, todos seguramente víctimas de quemaduras. Este de Rhode Island, con 100 muertos y 230 heridos, y este del Kiss Nightclub en Brasil, con 242 muertes y 630 heridos. Entonces, en todos estos, los principales lesionados eran pacientes quemados, y revisando, casi todos era un concierto donde pusieron fuegos artificiales, no coordinaron bien la cosa y se les incendió. Pero tenemos el NIMS tipo 2, donde ya hay una mezcla no solo de quemaduras, sino de trauma, porque son pacientes víctimas de explosión. Entonces ahí yo tengo que, ya no todas las camas son para los quemados, sino que tengo que repartir entre pacientes de trauma y pacientes con quemaduras. Y los ejemplos son los múltiples atentados terroristas en Pakistán o en Israel. No estamos exentos, y este es el ejemplo del atentado del DAS en 1989, donde murieron 57 personas y afectó 14 manzanas de la ciudad, o las explosiones de los metros de Madrid y Londres, donde murieron entre 193 personas y 2.000 heridos, y todo esto obviamente combinó una serie de pacientes quemados con pacientes politraumatizados por la onda explosiva. Y tenemos el tipo 1, que ya es de mayor magnitud, donde ya son múltiples pacientes, unos volúmenes grandes, que mezclan entre pacientes con trauma y con quemados, y tenemos los atentados nuevamente del el 11 de septiembre, con 2.996 muertes y 25.000 heridos, el terremoto de Haití, como les contaba, 316.000 muertes y 350 heridos, y el terremoto de Japón, 19.000 muertes y 2.242 heridos. Entonces, como les decía, los hospitales deben estar en capacidad de responder las primeras 24, 48 a 72 horas de manera independiente. Desafortunadamente, esa atención médica que dijimos y lo mencionaban previamente, esas atenciones iniciales impactan en la sobrevida y en el resultado final de los pacientes, y la idea es buscar que sea el paciente correcto en el sitio correcto, que tenga la mayor capacidad de sobrevida. Vemos cómo es una respuesta que empieza de manera local, va estatal y finalmente nacional o del lado oeste. Este es el ejemplo de la red oeste para desastres por quemaduras de Estados Unidos. Y tienen además ya una cadena clara de activación del plan. Cuando existe un evento por múltiples quemados, se activa una línea de atención donde llaman como al centro regulador de la red oeste, y empiezan a llamar a todas las unidades de quemados a ver qué disponibilidades tienen de cama, qué capacidad tienen de respuesta, y empiezan a determinar a dónde van a direccionar los pacientes de manera organizada víctimas de quemadura. Y existe entonces un acrónimo que nos permite determinar cuáles serían las ubicaciones para esos pacientes. Primaria, donde sería la situación ideal con todos los recursos disponibles. Alternativa, no es lo ideal, pero se va a poder presentar una buena atención. Contingencia,
se puede iniciar los tratamientos y emergencia es los últimos recursos disponibles, pero no hay otras alternativas. Y entonces para tomar esa decisión tenemos que determinar específicamente en pacientes quemados qué tanto se beneficiarían de estar en una unidad de quemados. Y eso está relacionado directamente con la edad de los pacientes y el porcentaje de superficie corporal quemada. Entonces vemos que pacientes con porcentajes de superficie corporal quemado que están en menos del 10%, muchos, si no están en los extremos de la vida, pueden ser manejados de manera ambulatoria. Otros, con porcentajes hasta el 40%, se beneficiarían grandemente de una atención en una unidad de quemados porque su sobrevida es mayor al 90%. Otros tienen un beneficio intermedio porque tienen una sobrevida por encima del 50% y en otros las probabilidades de muerte aún en unidades de quemados son altas, o sea, tienen una baja beneficio de la unidad de quemados y en otros definitivamente la mortalidad es tan alta que no deberían ir a una unidad de quemados. Entonces, de acuerdo al número de víctimas que tengamos, podemos funcionar de una manera diferente. Entonces, cuando dijimos que una ciudad de 8 millones debería tener 40 camas, no 40 camas de quemados, sino 40 áreas de atención de pacientes quemados. ¿A qué me refiero? Una institución como el Simón Bolívar, que tiene unidad de quemados, pero que además está acostumbrado a recibir ese tipo de pacientes a través de urgencias, que además tiene un personal capacitado, tiene los insumos locales para poder atender, de pronto puede expandirse a otras unidades de la misma institución que no sean de quemados para presentar estas víctimas. La unidad quirúrgica, una unidad médica, porque tienen como la experticia institucional, no solamente el pequeño espacio de la unidad de quemados, y eso le amplía a uno la capacidad. Pero si uno lo llevan a un sitio que no tiene unidad de quemados, que no están acostumbrados, que no tienen los recursos, pues seguramente no le va a ir tan bien. Y es aquí donde definimos, cuando son entre 50 y 200 pacientes, cuál realmente se beneficia de ir a unidades de quemados, y ustedes ven que la gran mayoría se beneficiarían de ir a unidad de quemados. Pero cuando aumenta ese número de pacientes y ya no son 200, sino 200 a 500, entonces me toca ser más selectivo y ver que estos de acá, que tienen menos probabilidades, seguramente no los voy a llevar a la unidad de quemados y le voy a dejar la unidad de quemados a estos que tienen todavía más probabilidades de sobrevivir. Y si tenemos más de 500 a 2.000 pacientes, ven ustedes que se va volviendo cada vez más selectivo el paciente que llevamos a la unidad de quemados, porque el resto no tenemos los recursos y las capacidades para atender a 2.000 pacientes en la unidad de quemados. Tengo que ser bastante selectivo y decir, oiga, según la probabilidad de sobrevida, el porcentaje de superficie corporal quemada y la edad del paciente, ¿a cuál voy a llevar a la unidad de quemados? Y por último, si tengo un evento que de más de 2.000, realmente soy muy selectivo para ver quiénes llevo a la unidad de quemados y en los otros inicio atenciones en rutas alternas para el proceso de atención. Por último, encontré este artículo de la doctora Linda en la revista argentina de quemaduras del 2021, que nos muestra la estadística de las unidades de quemados en Colombia, donde en Bogotá tenemos aproximadamente 80 unidades de quemados y a medida que va cambiando la ciudad cada vez son menos, 32, 15, 12 y va disminuyendo, y en todo el país tenemos solamente 195 unidades de quemados, recordando que la capacidad estimada para responder sería 50 camas por cada 1.000.000 de habitantes. Muchas gracias.